hablar un poco del método de la transposición de cibernética. Más que un libro, creó un curso muy completo donde habla sobre todo lo que tiene que ver con la transposición cibernética. Tú eres el traductor oficial de esta obra, pero no solamente eres un traductor cualquiera, sino que además eres un coach certificado en la TCO, Transposición Cibernética, por Stuart Lichtman. A la pregunta que quiero llegar es la siguiente. El libro o curso o material que él escribió y que tú tradujiste y que está disponible a través del Internet se titula Cómo obtener mucho dinero para cualquier cosa que usted desee rápidamente. ¿Por qué? Mi preguntas son varias. Primero, que nos hables un poco de este curso. Segundo, ¿por qué, siendo que la transposición cibernética es un método de consecución de metas, por qué lo enfocó en la parte de dinero? Y dado que no hemos hablado mucho de dinero y de negocios aún, y mucho de mi público en mercadeo global, pues está interesado en la parte de negocios por Internet, marketing por Internet, consecución de dinero en Internet o fuera de Internet, generar múltiples fuentes de ingreso, etcétera, etcétera. Háblanos un poco de eso. Entonces, te recapitulo. ¿Por qué se llama así el libro? ¿Qué tiene que ver todo esto de la transposición cibernética con el mundo de los negocios y empresarial? Y en qué consta, más que este libro, este paquete o este curso que Stuart y tú han puesto a disposición del público hispano. Ok, muy interesante tus preguntas, Álvaro. Primero que todo, sí, ciertamente yo soy el traductor oficial de toda la obra de Lichtman, no solamente del método de la transposición cibernética, sino de toda su obra. Y aparte de eso, ciertamente soy el único coach en el mundo hispano de la transposición cibernética y el único coach certificado para certificar a otros coaches en la transposición cibernética en el mundo hispano. Wow. El nombre "Cómo obtener mucho dinero para cualquier cosa que usted desee" es, rápidamente, es el título del libro principal de un sistema de ebooks completo que nosotros pusimos en el mercado, de 14 libros, ¿ok? Más 6 audios. Y el libro principal de aproximadamente 250 y tantas páginas. ¿Por qué se llama o por qué se enfocó en el dinero? Tú te recordarás que hace aproximadamente media hora te contaba de cómo Stuart había hecho un estudio de todas las personas exitosas, de cómo tomaban decisiones, etcétera. Y para ese estudio él había descubierto que había 12 personalidades en el mundo. Bueno, lo interesante de esto es que el descubrimiento de estas 12 personalidades también lo llevó a darse cuenta que el 95% de estas 12 personalidades, no importaba su condición económica, querían más dinero o necesitaban más dinero. Entonces, por esa razón, el libro principal habla de algo que es muy común para todos. Todos, no importa nuestra condición económica, queremos más dinero, queremos mejorar nuestra condición económica porque nos sentimos de alguna manera que a través de la condición económica nosotros obtenemos cierta libertad. Entonces, eso explica la razón del nombre, del título del libro. Ahora, lo que no se explica muy bien es que es todo un sistema de ebooks. Quizás porque nosotros en un principio habíamos dado el ebook con una serie de bonos, ¿ok? Hacíamos 4 bonos que regalábamos al público, pero después utilizamos 10 libros más que tenían un valor de $79 cada uno y que pensábamos vender por $79 cada uno de esos libros, y decidimos dárselos de regalo a todos nuestros compradores. Así que... Pero algo que me gusta, que creo que haría justicia a todo esto, es que todos esos bonos son directamente relacionados con el método de la transposición cibernética. O sea, no es un bono de relleno, como por decirlo de alguna forma, sino que es directamente relacionado con la transposición.
Ciertamente, de hecho, estos bonos se ocupan de cosas, de temas muy cercanos a nosotros. Por ejemplo, cómo bajar peso utilizando la transposición cibernética. Por ejemplo, cómo conseguir el trabajo ideal. Por ejemplo, cómo descubrir la razón de nuestra vida, el propósito de nuestra vida. Por ejemplo, cómo atraer a nuestra pareja ideal, sea de negocios o sea romántica. Son muchísimos los temas cercanos a nosotros que están en cada uno de estos libros. Y por esa razón los utilizamos combinados con todas las técnicas, por eso el libro principal es todas las técnicas de la transposición cibernética y luego cómo aplicarlas a los diferentes tópicos que acabo de mencionar en un conjunto de 14 libros. Los audios los damos en MP3 de tal forma que las personas puedan seguir los procesos de forma fácil. Excelente, excelente, Aldo. Ayer estaba repasando y leyendo un poco la introducción que tú haces en el libro, donde es la presentación del traductor oficial. Y en esa introducción tú mencionabas cómo tú habías logrado muchas metas, por ejemplo, a nivel de concertista famoso, internacional, etcétera, 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 pero la parte económica no la habías logrado. Ya nos diste el ejemplo del túnel carpiano y todo eso, pero a nivel de finanzas o de precisamente el tema de cómo obtener mucho dinero para cualquier cosa que usted desee rápidamente, ¿qué experiencia propia nos puedes dar al respecto y la gente que podría esperar en este material? Una transformación total. Si me preguntas de mi experiencia personal, una transformación total. De haber estado dedicado durante muchísimos años de mi vida exclusivamente y específicamente a mi crecimiento personal, pero desde el punto de vista, yo diría que espiritual. Básicamente yo había estado perfeccionando y armonizando todas las relaciones que yo tenía en mi vida, conmigo mismo, con mis pensamientos, con los demás, con mis hijos, con mi esposa, etcétera, pero había descuidado mi relación con el dinero. Y entonces, aunque en ese momento yo tenía una carrera lo suficientemente grande como para tener fama internacional, el dinero lo había descuidado de tal forma porque lo consideraba algo, estaba lleno de esas creencias limitantes de mi juventud, en donde pensaba que el dinero no se asociaba a personas de espiritualidad, el dinero no se asociaba a personas buenas, el dinero se asociaba con personas avaras, qué sé yo, ese tipo de creencias sí, que... toda la cantidad de mitos que envuelven el dinero en últimas es malo. Existen muchos mitos alrededor de eso. Adelante. Exactamente. Bueno, y lo que me sirvió de la transposición cibernética fue que desde el momento que yo comencé a utilizar la transposición cibernética, como podrás ver, en este momento no solamente estoy lleno de negocios por todas partes que apenas si puedo atender, porque no solamente tengo el negocio por internet o los negocios por internet, pero también tengo el negocio de la ganadería, también tengo el negocio de mis grabaciones, de mis presentaciones, de mis coaching, de mis cursos, de mis presentaciones en vivo. Son muchísimos los frentes por los cuales estoy desarrollándome económicamente. Inclusive tenemos junto a una serie de exitosos Internet Marketers programas para cómo ganar dinero en Internet. Tenemos muchísimos frentes en cuanto a oportunidades. Y antes que no veíamos ni una sola oportunidad en donde yo pensaba que las oportunidades se habían acabado, que las oportunidades pertenecían a un cierto periodo de la historia. Ahora, correcto, abrir los ojos y ver oportunidades donde jamás imaginaba que habían oportunidades.